Milagro divino, niño de 15 años inmaculado en ataúd durante 3 días, impacta expertos celestiales en el pequeño y apacible pueblo de San José de las Flores. Un aire de inquietud y esperanza se entrelazaba con la fragancia de las flores que adornaban las calles. La comunidad, conocida por su devoción y fe en la Virgen de Guadalupe, se encontraba en una hoguera de fervor religioso. Las candelas parpadeaban en la iglesia, iluminando los rostros llenos de preocupación, mientras las voces elevadas se unían en un canto de súplica a los cielos. Todo comenzó cuando Marco, el joven altruista y corazón del pueblo, había sido víctima de un accidente fatal, dejando a todos sumidos en la tristeza y la confusión. 3 días pasaron desde que su cuerpo inerte fue colocado en un ataúd, y a pesar de la certidumbre médica que sentenció su estado, la madre de Marco se negaba a aceptar la idea de despedirse. Mi hijo no se ha ido, repetía entre sollozos, mientras el eco de sus palabras reverberaba en la iglesia como si las mismas paredes se aferraran a la creencia de un milagro. En aquellos momentos, la atmósfera se cargaba de espiritualidad y cada oración que ascendía se convertía en una llama que iluminaba la oscuridad de la desesperanza. Las familias, unidas en fervor, mantenían vigilia ante la hermosa imagen de la Virgen, cuya mirada serena parecía brindar consuelo. Era como si en ese instante el cielo llorara con ellos. Padre, escúchanos, gritaba un viejo pescador con lágrimas en los ojos, resonando el clamor de una comunidad que imploraba por un signo divino. Las velas temblaban al vaivén de las súplicas, y el incienso danzaba en el aire, llevando consigo la esencia del amor y la urgencia por la vida de Marco. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Cuando la noche del tercer día llegó, la iglesia ardía con fervor y la congregación entonaba una letanía de esperanza. El sacerdote don José, con lágrimas en los ojos, recordó las palabras del apóstol: la fe mueve montañas. Esa noche, algo sobrenatural colmaba el aire. El cielo se oscureció, pero la luz dentro de la iglesia brilló intensamente. Un murmullo colectivo comenzó a recorrer las filas, un sudor frío recorrió la espalda de muchos, mientras esperaban el desenlace de esa vigilia sagrada, y entonces, en el silencio clavado en el corazón de aquellos que oraban, sucedió lo inimaginable. Una luz resplandeciente iluminó el ataúd, y un susurro parecía emanar de los ángeles. Marco, el joven de sonrisa contagiosa, abrió los ojos. Su rostro brilló con una paz inexplicable, como si hubiera sido tocado por la mano directa de Dios. Un grito de júbilo estalló entre la multitud, y en ese instante, las dudas se disiparon como neblina al amanecer. El pueblo se preguntaba ahora, no solo con asombro, sino también con expectación, ¿qué propósito tenía este milagro en la vida de Marco? La iglesia, llena de alegría y fe renovada, se preparaba para escuchar la respuesta que, sin duda, el cielo tenía para ellos. ¿Estaban listos para seguir el llamado divino? El aire en la iglesia estaba cargado de un dulce aroma a incienso, mezclado con la fragancia de las flores que adornaban el altar. La visión de Marco, viéndose tan vivo y brillante, trajo consigo un torrente de emociones. La comunidad estalló en un clamor de alegría, sus corazones se elevaron en alabanza. La Virgen de Guadalupe, con su serena mirada, parecía sonreír, como si el cielo mismo estuviera en sintonía con ese momento. Don José, aún temblando de emoción, se acercó a Marco y lo abrazó con fuerza. «Hijo mío, ¿qué has visto?», le preguntó con voz entrecortada. Las palabras del joven resonaron por toda la iglesia, llenando cada rincón de esperanza. «Vi luz, vi ángeles, me dijeron que todavía no era mi momento». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de todos, mientras se compartían miradas de incredulidad y asombro. Pero no solo se trataba de un asombroso regreso a la vida. Este acontecimiento preguntaba con urgencia a todos, ¿qué mensaje traía Marco de aquel encuentro divino?
Al final de la misa, los miembros de la comunidad se congregaron en el patio de la iglesia, discutiendo fervientemente lo que había sucedido. Las luces de las velas iluminaban sus rostros, creando una atmósfera de reflexión y gratitud. Algunos se preguntaban si había un propósito más grande detrás de este milagro. ¿Acaso había algo que el pueblo necesitaba entender y cambiar en su vida diaria? Marco, todavía bajo el asombro de su regreso, sentía un creciente ardor en su corazón. Debo compartir lo que he vivido, decía para sí mismo, pero antes de que pudiera expresar sus pensamientos, sintió una ola de amor que lo envolvía. En ese momento se sintió empoderado, como si las voces celestiales le dieran fuerza. Sabía que cada palabra podía mover corazones y transformar vidas, así que, con la determinación a flor de piel, se dirigió a la multitud. Queridos amigos, no solo he vuelto, he regresado con un mensaje de amor, de unión y de fe. Me mostraron que la vida tiene un propósito, y que cada uno de nosotros es una parte vital de este gran plan. Necesitamos amarnos más, ser compasivos, y sobre todo, nunca perder la esperanza. Los asistentes lo escucharon en silencio, algunos con lágrimas de emoción, otros con sonrisas que reflejaban la luz de la fe. La voz de Marco se hizo eco en sus corazones. En cada palabra, se sentía una chispa de renovación, una invitación a un camino diferente. La comunidad, que había estado atada por el dolor y la tristeza, ahora se levantaba unida y llena de fervor. Pero, al mismo tiempo, una pregunta permanecía flotando en el aire: ¿cómo podían realmente poner en práctica este mensaje divino en su vida diaria? La noche continuaba su curso, y el pueblo, ahora reverdecido en alegría y propósito, necesitaba reflexionar. Estaban en la antesala de un llamado mayor, un deber que no solo afectaba a Marco, sino a cada uno de ellos. A medida que la luz de la luna iluminaba el pueblo, Marco miró hacia el horizonte. Sentía una responsabilidad que iba más allá de su regreso, era un compromiso con su comunidad y con Dios. ¿Estaban listos para emprender un nuevo viaje de fe y transformación juntos? Porque, en el silencio profundo de esa noche sagrada, algo aún más grande estaba a punto de revelarse. La claridad de la luna iluminaba el camino mientras Marco se alejaba de la iglesia, rodeado por una multitud que ahora lo contemplaba como a un faro. Las voces se entrelazaban en un mar de incertidumbre y esperanza. La comunidad lo acompañaba, ansiosa por entender el mensaje que su vida representaba. Fabiana, una joven conocida por su profunda fe, se acercó a él y le comentó: Marco, ¿crees que este mensaje pueda cambiarlo todo? Estoy llena de preguntas y deseos de actuar, pero no sé por dónde empezar. Sus ojos estaban brillantes de curiosidad. Marco la miró con una ternura que provenía de su experiencia reciente. Fabiana, cada pequeño acto de bondad cuenta. Si comenzamos aquí mismo, en nuestro hogar, podemos sembrar amor en cada esquina del pueblo, dijo Marco, sintiendo que sus palabras eran impulsadas por una fuerza mayor. Mientras caminaban, el grupo empezó a compartir historias de cómo había cambiado su vida por el amor divino. Era como si cada uno estuviera narrando una parte de un mosaico que comenzaba a tomar forma. La fe se manifestaba en cada voz que resonaba, en cada lágrima que brotaba, y en cada risa que se elevaba al cielo. El grupo llegó a la plaza del pueblo, donde se veía el eco de los días pasados. Las risas de los niños sonaban en el aire, y los ancianos compartían relatos de su juventud. En medio de la alegría colectiva, alguien propuso un acto simbólico: hagamos una noche de oración e iluminación. Una noche entera dedicada al amor y la esperanza que Marco trajo de vuelta. Esa idea prendió como pólvora entre la comunidad. Cada rostro brillaba de entusiasmo. A medida que la noche avanzaba, las velas comenzaban a encenderse, llenando la plaza con una luz cálida y acogedora. Marco observaba, sintiendo cómo el amor que había recibido en su encuentro celeste se multiplicaba en cada corazón presente. De pronto, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un aroma fresco. Fue un momento sagrado. Marco se unió a la oración, cerrando los ojos para concentrarse. Al abrirlos, sintió la luz que irradiaba de sus compañeros. Eran una sola voz, una en espíritu, implorando a Dios por guía, por fuerzas para transformar sus vidas y las de los demás. Después de la oración, la gente comenzó a compartir lo que significaba para ellos la esperanza renovada.
Osvaldo recordó el momento en que había perdido su trabajo y la forma en que sus amigos fueron a ayudarlo. Cada acción de amor que hacemos es como un rayo de luz en tiempos oscuros, decía, y la multitud le respondía con aplausos, pero había algo más inquietante en el fondo de Marco, un llamado que resonaba con una urgencia extraña. ¿Cómo podían canalizar toda esa energía espiritual en acciones tangibles? Se giró hacia la multitud y dijo con firmeza, no se trata solo de orar, amigos. Es hora de actuar. ¿Quién está dispuesto a unirse a mí para llevar este mensaje a cada rincón de nuestro pueblo y más allá? Las manos comenzaron a levantarse, y en ese instante sagrado, la comunidad entendió que no solo había un mensaje que recibir, sino una misión que cumplir. Las risas y los aplausos se convirtieron en una promesa. Pero, mientras la multitud celebraba, el cielo empezó a oscurecerse, como si un nuevo misterio se acercara. En lo profundo del corazón de Marco, un nuevo presentimiento lo inquietaba, algo grande estaba a punto de suceder. ¿Sería la prueba de su fe? ¿O un llamado a un propósito que todavía no podía imaginar? La noche se llenó de preguntas y promesas, mientras todos se preparaban para el siguiente paso en su viaje. Un viaje que prometía cambios, revelaciones y, tal vez, un milagro más. Las primeras luces del alba comenzaron a bañar la plaza, ofreciendo un nuevo amanecer a la comunidad. Marco se despertó con el corazón palpitante y el eco de las oraciones aún vibrando en su mente. La noche anterior había sido especial, mágica, y sentía que el cielo había escuchado sus súplicas. Pero, la sensación persistente de que algo importante se estaba gestando nunca lo abandonó. Fabiana se unió a él. Con su voz suave, casi como un susurro, le dijo, ¿qué haremos hoy, Marco? La gente espera, y yo también. Sus ojos, llenos de determinación, reflejaban la luz del nuevo día. Hoy, Fabiana, es el comienzo de algo grande. Necesitamos enfocarnos en la acción. Cada conversación que tengamos, cada gesto que hagamos, puede ser el puente para llevar este mensaje no solo a nuestro pueblo, sino a todos los que lo necesitan. Marco miró a su alrededor, viendo a sus vecinos salir de casa, algunos aún rascándose los ojos por el sueño, otros con entusiasmo palpable. La plaza se convirtió en un centro de actividad. La idea de un día de servicio comunitario se estaba gestando en el aire. Las palabras flotaban entre ellos como el aroma de café recién hecho, cálido y reconfortante. Mano a mano, comenzaron a hacer planes sobre cómo podrían servir a quienes más lo necesitan. Un grupo se haría cargo de limpiar el parque, otro prepararía comidas para los ancianos, y ya había quienes pensaban en visitar a los enfermos en sus casas. Todos tenemos algo que ofrecer, dijo Marco, mientras asentía con la cabeza frente a su inspirada congregación. Hoy nos unimos no solo como amigos, sino como un solo cuerpo, llenos de amor divino. Su voz resonaba entre los árboles, inspirando a muchos a elevar sus manos y proponer ideas que surgían del corazón. Un joven, Tomás, se adelantó y compartió su propia historia. Cuando mi madre estuvo enferma, fue el apoyo de la comunidad lo que nos sostuvo. Yo quiero hacer lo mismo por otros. Sus palabras resonaron tan fuerte como el repiqueteo de campanas. La comunidad, animada, comenzó a hacer planes, multiplicando el amor. Mientras el entusiasmo crecía, el cielo seguía tomando un color más sombrío. Nubes oscuras abrieron brechas, dejando escapar un par de rayos de sol, como si el universo observara con atención lo que sucedía en ese pequeño pueblo. De repente, una voz profunda se escuchó entre la multitud. Era don Alberto, el anciano sabio del pueblo. Marco, dijo, recuerda que el camino hacia el amor no siempre es sencillo. A veces, los desafíos aparecen de la nada, como tormentas inesperadas. ¿Estás listo para lo que venga? Las palabras del anciano fueron como un eco en el corazón de todos. Marco tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba asumiendo. La misión no era solo un acto de servicio, era un viaje espiritual. Estoy listo, respondió Marco, con la frente erguida, y por el amor de Dios, sé que no estoy solo. ¿Quién está conmigo? La multitud estalló en gritos de apoyo, pero alguien en el fondo gritó, ¿qué pasa si algo ocurre? ¿Qué haremos si somos atacados por las fuerzas oscuras? El silencio invadió la plaza, y el aire se volvió pesado por la pregunta. Las miradas se cruzaron,
cada corazón sintiendo la inminente presión del momento. Marco miró hacia el horizonte, sintiéndose pequeño frente a la vastedad del desafío que podría venir. Era cierto, el amor atraía, pero también podía ser un objetivo. Sin embargo, lo que resonaba en sus corazones era el poder de la fe, la certeza de que juntos podrían resistir cualquier tormenta. Con un profundo respiro, Marco afirmó, lo que nos espera puede ser incierto, pero con fe seremos más fuertes. Hoy comenzamos nuestra misión, pero el verdadero viaje apenas comienza, y mientras la comunidad exhalaba un grito de victoria, el cielo se oscureció aún más, como si presagiara un desafío mayor a su fe. Marco sintió que el vínculo entre ellos era un escudo protector, pero el hechizo de inquietud no se desvanecía. ¿Qué misterios aguardaban en esta nueva travesía? ¿Qué obstáculos aparecerían en el camino hacia la verdadera transformación? Todos se preguntaban, sin saber que un milagro estaba a punto de desatarse. La verdadera prueba de su fe estaba cada vez más cerca. ¿Estarían listos para enfrentar el reto que el destino les tenía preparado? El grupo se dispersó poco a poco, cada uno con su tarea en mente, el fuego de la determinación brillando en sus ojos. Marco, con un nudo en el estómago, sintió que su papel se volvía más crucial en este movimiento lleno de esperanza. Sabía que el día sería largo, lleno de oportunidades, pero también podía percibir la sombra de lo desconocido acechando de cerca. Mientras los voluntarios comenzaban su jornada, la plaza vibraba con risas y murmullos de alegría. Una sensación de unidad y amor flotaba en el aire, como si los corazones de cada persona latieran al unísono. Fabiana caminaba junto a Marco, llevando en sus manos un par de escobas y bolsas para la basura. ¿Estás pensando en lo que dijo don Alberto?, le preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Sí, respondió Marco, mirando hacia el cielo cubierto de nubes. Sobre lo que podría venir. Pero creo que el amor puede deshacer cualquier sombra, cualquier temor. A medida que hablaba, sentía que su voz se tornaba más fuerte, moviendo la fe que anidaba en su interior. El grupo comenzó a limpiar el parque. Todo era un torbellino de actividad, risas, charlas, el sonido familiar de la escoba que se arrastra por la tierra, y el canto de pájaros que empezaba a responder a ese caos manso. Cada año, el parque era un lugar de encuentro, de celebración, y hoy tenía el propósito de ser un santuario de servicio y amor colectivo. Cuando el sol decidió romper esas nubes y enviar sus miradas doradas hacia el suelo, una paz inexplicable descendió sobre ellos. Marco, viendo cómo las familias traían comida para quienes no podían salir, se dio cuenta de que ese era el verdadero milagro, el amor en movimiento. En cada sonrisa, en cada abrazo compartido, Dios estaba presente. Pero, mientras la comunidad siguió construyendo puentes de amor, Marco sintió que el eco de la inquietud seguía resonando en su corazón. De repente, un grito rompió la alegría del día. Era Tomás, quien había estado cerca de la zona de juegos, donde unos niños corrían felices. Su expresión era de horror. Marco. Vengan rápido. Hay una mujer desmayada. El estómago de Marco se dio un vuelco. Sin pensarlo dos veces, él y Fabiana se lanzaron hacia allí, atravesando el grupo, sintiendo como un zumbido de preocupación crecía como una llama en la plaza. Al llegar, encontraron a una mujer, no mucho mayor que ellos, tendida sobre el césped, su rostro pálido como un lienzo. La multitud comenzó a reunirse, una mezcla de preocupación y miedo llenó el aire. Marco se agachó a su lado, tomando su mano, sintiendo de pronto el frío de su piel. Por favor, despierta, murmuró, mientras un rayo de oración cundía entre la multitud. Fabiana buscó ayuda, instando a otros a llamar al médico, mientras la esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, aquel silencio fue interrumpido por la voz de don Alberto, quien había llegado justo a tiempo. Dediquémonos a orar. Nuestras oraciones movilizan el poder divino. Aquí en este momento, estamos unidos, y con fe, podemos ser un instrumento de sanación. Las voces se elevaron simultáneamente, cada uno pidiendo con fervor. Las lágrimas se mezclaban con sus súplicas. Marco sentía que su corazón casi saltaba de su pecho, cada latido resonando con la certeza de que en ese preciso instante, el amor no era solo una palabra, era una fuerza real.
Podía ver cómo aquel momento delicado podía ser el principio de un milagro o el inicio de una prueba. Quedaba en las manos del Altísimo. Con cada minuto que pasaba, las nubes en el cielo comenzaban a dispersarse, dejando entrar más luz. ¿Acaso el cielo se preparaba para un milagro? ¿Y si la mujer despertaba justo cuando la fe de todos estaba en su punto más alto? La comunidad continuaba orando, tensos y expectantes. ¿Podría su fe ser el himno que desatara el poder de Dios en aquel momento crítico? Las manos unidas, el clamor elevado, un solo cuerpo en oración. ¿Cómo respondería el cielo a su súplica colectiva? La espera se tornaba tan intensa, que el aire mismo palpitaba con la promesa de lo que podría venir. ¿Acaso un milagro estaba en camino para cambiar sus corazones para siempre? El aire se llenó de un silencio profundo, como si la misma naturaleza contenía la respiración. Cada súplica era un hilo que unía los corazones de la comunidad, y Marco podía sentir cómo la tensión se transformaba en un aliento de vida. Había algo poderoso en la unión de tantos espíritus clamorosos, un eco que resonaba hasta el cielo. De repente, un ligero movimiento capturó la atención de Marco. La mujer, aún con los ojos cerrados, pareció temblar. Una oleada de emoción brotó en la multitud, como un fuego que empezaba a arder en sus corazones. Pero, por un instante, el tiempo se detuvo. La luz del sol que antes desnudaba su esplendor se intensificó, como si el cielo estuviera respondiendo a las oraciones fervientes. «Miren. Ella se mueve», gritó alguien desde el fondo. Las murmullos comenzaron a crecer. Marco no podía creer lo que veía. Su pulso se aceleró, y Fabiana, a su lado, puso su mano en su hombro. Ambos compartieron una mirada cargada de esperanza y temor. Don Alberto se agachó más cerca de la mujer, su voz envolvía la escena con calidez. «Vamos, querida, no te rendirás ahora. Estamos aquí contigo». Cada palabra era un canto de fe, un recordatorio de que el poder de Dios estaba activo entre ellos. Finalmente, los ojos de la mujer comenzaron a entreabrirse, destellando con un brillo de vida. Su rostro, una vez pálido, empezaba a cobrar color. Los murmullos de la multitud se transformaron en un clamor de alabanza. «Gloria a Dios». «Milagro», resonaba la voz de Fabiana, fuerte y clara. Escuchando esos ecos de alabanza, Marco sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Aquel momento no solo era la resurrección de una mujer, era una confirmación del amor divino en acción. La mujer, desgastada pero viva, trataba de levantarse. Se la veía confundida, pero una luz emanaba de ella, iluminando a los que la rodeaban. Al llegar el médico, corroboró que la mujer estaba fuera de peligro. La comunidad estalló en aplausos y gritos de felicidad, cada uno sabiendo que sus oraciones habían sido respondidas. Era un momento de alegría desbordante, donde las lágrimas eran de alivio y gratitud. Pero en el fondo del ser de Marco, la inquietud seguía latente. Había algo más que debía entender. ¿Por qué llegó a desmayarse? ¿Qué pasó antes de esto?, se preguntaba una y otra vez. Mientras todos celebraban, Marco sentía que aquella historia iba más allá de un simple milagro. Se sumergió en la multitud, pero su mente no paraba de girar en torno a las preguntas sin respuesta. Entonces, vio a un niño que se acercó corriendo. Traía en sus manos unas flores silvestres, tan llenas de vida como la escena recién vivida. «Para la señora». «Son para ella», exclamó mientras las manos temblorosas las acercaban. Marco sintió que ese gesto era un corazón de pureza, un recordatorio de que la fe se encuentra también en los más pequeños. La multitud lentamente se fue dispersando, llevándose consigo un rayo de esperanza. Pero, en el fondo de Marco, la inquietud crecía. ¿Qué magneto tendrá esta historia? ¿Qué más está por revelarse? Ese día, nadie sospechaba que la credibilidad de un milagro podía ser solo la punta de un iceberg. La fe, los milagros, y la vida se entrelazaban de maneras insospechadas. El eco del niño disfrutó mientras se alejaba. Marco miró hacia el cielo, preguntándose si podría haber otros milagros ocultos todavía. Mientras la plaza se vaciaba, un susurro llegó a su corazón, una promesa de que algo más estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar no solo su comunidad, sino a él mismo para siempre. ¿Podría ser que el verdadero milagro aún estuviera por revelarse?
La luz del sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La plaza, una vez repleta, caía en un suave murmullo, como si la misma tierra celebrara en silencio el milagro recién presenciado. Marco, con el corazón agitado, caminó hacia el lugar donde había ocurrido el evento extraordinario. Miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de aquellos que compartieron el momento. Sus corazones vibraban con una energía renovada, pero la inquietud que anidaba en su interior no daba tregua. Mientras repasaba cada detalle en su mente, Marco recordó algo que había escuchado de niño: los milagros no siempre traen paz inmediata, a veces son solo el principio de algo más grande. Esa frase lo acompañaba, como un eco persistente que le recordaba que su búsqueda de la verdad recién comenzaba. La voz de Fabiana lo sacó de su reflexión. Marco, ven a ver. Ella lo llamó con una mezcla de emoción y asombro, señalando hacia una esquina de la plaza. Un pequeño grupo se había formado alrededor de un anciano, una figura imponente que había visto mucho en su vida. La comunidad lo veneraba y sabía que cada palabra que salía de su boca llevaba el peso de la experiencia. Este milagro es solo un reflejo de lo que Dios puede hacer, decía el hombre, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Pero no debemos olvidar que la fe se prueba en medio de la tormenta, no solo en los momentos de luz. Su voz resonaba con la fuerza de un río caudaloso, arrastrando la atención de todos hacia su mensaje. Intrigado y atraído por su presencia, Marco se acercó aún más. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo que sus propias inquietudes se manifestaban en la pregunta. Los milagros son como plantas que necesitan ser cuidadas, respondió el anciano, y en su florecimiento, podemos encontrar las respuestas a nuestras propias oraciones. Pero también se nos da la responsabilidad de buscar más allá, de explorar las raíces. Marco sintió que el corazón le latía con fuerza. Las palabras del anciano eran un llamado profundo, un desafío a salir de la zona de confort y no conformarse solo con lo visible. La comunidad, que antes celebraba al unísono, comenzaba a murmurar, resonando con la sabiduría del momento. La inquietud de Marco se transformó en curiosidad ardiente. ¿Qué más había? De repente, una mente curiosa, movida por una fuerza inexplicable, preguntó. ¿Y si hay otros milagros por descubrir? ¿Otros mensajes que aún no hemos escuchado? Las miradas se posaron todas en Marco, esperando sus palabras, como si la misma tierra hubiera soplado en su oído. El anciano sonrió con complicidad. La fe, querido joven, no se limita a lo extraordinario. Sigamos buscando, sigamos orando. A veces, las respuestas se encuentran en lo que menos esperamos. Marco se sentía al borde de una revelación. Las palabras del anciano eran como luces en un camino oscuro. Las conexiones comenzaban a tejer un relato que iba más allá del milagro de la mujer. Había un propósito en todo esto. Hay un misterio divino detrás de cada oración, pensó. Un hilo que une nuestras vidas a algo mucho mayor. Con su espíritu renovado, Marco decidió que debía profundizar en la historia de esta mujer, en lo que había experimentado, y en los hilos de vida que se entrelazaban en la fe de su comunidad. Sabía que su búsqueda apenas empezaba. Mientras las sombras de la noche empezaban a cubrir la plaza, una sensación de expectación se cernía en el aire. Marco miró hacia el cielo estrellado. ¿Qué otras verdades se revelarían? ¿Qué otros milagros aguardaban ser descubiertos en este viaje de fe? La promesa de un nuevo capítulo se palpaba en el aire, y su corazón latía fuertemente, preparado para lo que estaba por venir. ¿Sería el siguiente milagro el que cambiaría todo a su alrededor? Marco se encontraba sumido en sus pensamientos cuando de repente una voz familiar rompió el silencio de la noche. Era Fabiana quien, acercándose, parecía cargada de una nueva emoción. Marco, he escuchado rumores sobre otro suceso extraordinario en el pueblo vecino, dijo con un brillo en sus ojos que encendió la curiosidad en el corazón de Marco. ¿De qué se trata?, preguntó, ansioso por descubrir más. Dicen que un niño de 15 años fue encontrado inmóvil en su ataúd, pero lo increíble es que está perfecto, como si simplemente estuviera durmiendo. Han pasado 3 días, y nadie puede explicar cómo es posible. Las palabras de Fabiana lo golpearon como un rayo de luz. ¿Milagros en serie? Su mente corría rápidamente, tejiendo conexiones entre los eventos que estaba viviendo.
Observando cómo el murmullo de la plaza crecía nuevamente, Marco se sintió llamado a actuar. Si la fe no solo es para ser admirada, sino también vivida, debía explorar este nuevo misterio. ¿Qué hacemos entonces?, sugirió Fabiana, mirando a su alrededor como una mariposa atrapada entre su deseo de ayudar y la incertidumbre. Debemos ir a verlo. Debemos acercarnos a esa familia y escuchar su historia. Quizás ahí encontremos respuestas. La determinación de Marco vibraba con fuerza. No solo buscaba respuestas, sino un camino hacia un entendimiento más profundo de lo que Dios estaba orquestando a su alrededor. La plaza, ahora vacía de las luces del día, parecía acogedora bajo la brillantez de las estrellas. Con cada paso que daban hacia el pueblo vecino, la anticipación crecía en sus corazones. La fe que les unía estaba a punto de ser puesta a prueba de nuevo. Al llegar al lugar, se encontraron con un grupo de personas que se congregaban en torno a una casa austera, donde se decía que residía la familia del niño. La puerta se abrió de par en par y una mujer de rostro cansado y ojos lágrimas los recibió. «Gracias por venir», dijo con voz temblorosa, «no sé si esto es un milagro o simplemente un sueño, pero el amor de Dios aquí es palpable». Marco sintió un estremecimiento recorrerlo. La mujer relató que su hijo había sufrido una enfermedad que le consumió lentamente, y cuando llegó el momento, él había partido en paz. Sin embargo, lo extraño era que después de 3 días de estar en su ataúd, ella lo había visto mover un dedo. El aire se llenó de esperanza y miedo, lo desconocido se erguía ante ellos como una montaña por escalar. ¿Lo podemos ver?, preguntó Fabiana, su entusiasmo contenía una mezcla de piedad y temor. Cada palabra que pronunciaban era como un eco que resonaba en sus corazones, empujándolos a actuar. Bajando la mirada, la mujer les asintió lentamente. «Si es la voluntad de Dios, venga», dijo, abriendo la puerta mientras una ola de silencio reverente caía sobre el grupo. Cuando entraron, la habitación estaba iluminada suavemente por una vela temblorosa. Sus sombras bailaban en las paredes al ritmo de la respiración de quienes esperaban. En el centro, el pequeño ataúd aguardaba. Marco sintió que cada latido de su corazón resonaba como un tambor. Con cada paso, una mezcla de temor y reverencia se apoderaba de él. Un niño, un milagro. ¿Qué más habría de descubrir en este momento? A medida que se acercaba, la mujer de los ojos llenos de amor y dolor susurró: «El amor de Dios está aquí. La fe transforma lo imposible». Las palabras calaron hondo en el alma de Marco. ¿Era este el milagro que estaba destinado a cambiarlo todo? ¿Qué revelaciones aguardaban más allá de esta impresionante realidad? Su corazón latía desbocado, y la atmósfera se cargó de una firme expectativa. Mientras la luz de la vela chisporroteaba, y las emociones corrían como un torrente, Marco se dio cuenta de que había más preguntas que respuestas. ¿Qué sucedería cuando abrieran ese ataúd? El misterio divino estaba a punto de desvelarse, y el eco de todo lo que había aprendido hasta ahora resonaba en su mente. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La habitación estaba impregnada de un silencio reverente, como si la misma casa contuviera el aliento en anticipación. Marco, con su corazón latiendo con fuerza, notó cómo las sombras danzaban alrededor, dibujando imágenes de esperanza y anhelo. Avanzó, sintiendo una energía palpable en el aire, casi eléctrica. Fabiana, a su lado, reflejaba la misma mezcla de temor y expectación. Cuando llegaron ante el ataúd, una sensación profunda de vulnerabilidad se apoderó de ellos. La simple madera pulida parecía un puente entre lo terrenal y lo divino. Era un espacio sagrado donde la vida y la muerte se entrelazaban, y Marco sintió que cada segundo que pasaba lo acercaba más al misterio. ¿Qué pasará si el niño no tiene vida?, pensó, pero rápidamente desechó el temor. No había lugar para dudas, se trataba de fe. Con un suspiro, miró a Fabiana, quien parecía leer sus pensamientos, y le sostuvo la mano como un recordatorio silente de que no estaban solos. La mujer que los había recibido, con ojos que parecían contener mundos, se acercó nerviosa. «Mi hijo, Marcos, era un chico maravilloso. Tenía sueños, risas y una fe que desbordaba», dijo, temblando. «No sé por qué Dios me lo llevó, pero si hay un milagro en este momento, es porque yo jamás dejaré de creer». Marco asintió, sintiendo una oleada de emoción. Las palabras de la madre resonaban con fuerza, como un canto de fe en medio de la tormenta.
Era un testimonio sacado del corazón, una llama de luz en la oscuridad. Vamos a abrirlo, dijo Fabiana, desafiando de alguna manera la gravedad del momento, y aunque fue un susurro, resonó con fuerza en el silencio que los rodeaba. Marco sintió un estremecimiento. La decisión estaba tomada. Mientras la madre abría el ataúd, la vela titilaba, como si también estuviera atenta al milagro que podía estar a punto de desarrollarse. La luz dorada iluminaba el rostro del joven, y por un instante, Marco no pudo evitar recordar momentos de su propia vida en los que el amor y la fe se habían encontrado, deslizaron la tapa con delicadeza. La visión que se reveló ante ellos fue asombrosa. El niño, aunque yacía en reposo, lucía sereno, como si estuviera en el más profundo de los sueños. Su piel era de un blanco inmaculado, y su semblante reflejaba una paz que estaba más allá de la comprensión humana. «Está realmente», murmuró Fabiana, como si la voz se le escapara. «La vida puede ser un misterio, pero también un regalo», dijo la madre con emoción en su voz. «No hay respuestas fáciles, pero yo creo que lo que vivimos hoy es una manifestación del amor que nos rodea». Mientras Marco se inclinaba para observar de cerca, sintió que una brisa suave cruzaba la habitación, llevando consigo una sensación de calidez y consuelo. Eran susurros del cielo, confirmando que había algo más en juego, algo celestial. En ese momento, comprendió que las preguntas, aunque persistentes, no eran el verdadero objetivo. La esencia de su fe residía en la confianza. De repente, un temblor recorrió el cuerpo del niño. Marco se tensó, su corazón golpeando como un tambor. «Dios mío, está sucediendo realmente», pensó, mientras todos se quedaban paralizados, incapaces de pronunciar una palabra. La madre se arrodilló, sus lágrimas brillando a la luz. «Por favor, Dios, si es tu voluntad, devuélvemelo», imploró con fervor. Marco miró hacia Fabiana, y vio en sus ojos el mismo reflejo de fe. El momento era crucial, y el tiempo parecía detenerse. Sintió un fuego ardiendo en su interior, una sacudida de reverencia que atravesaba su ser. ¿Qué estaba por ocurrir? Las luces titilantes de la vela parecían intensificarse, y en un instante, sintió que lo etéreo se tornaba tangible. El amor de Dios estaba presente, y su corazón latía en sincronía con un eco de milagro. El misterio aguardaba, y una nueva pregunta florecía en su mente. ¿Acaso todo esto era solo el inicio de un viaje aún mayor? ¿Cómo cambiaría esto sus vidas y la fe del pueblo? Las respuestas estaban al borde de desenredarse, y la unidad en su corazón les aseguraba que todo estaba por revelarse. La atmósfera en la pequeña habitación se tornó eléctrica. Marco sintió como el tiempo se detuvo, cada segundo parecía ser un compás que marcaba el ritmo de una danza divina. Fabiana, a su lado, contenía el aliento con la mirada fija en el niño, mientras la madre del pequeño caía de rodillas, rogando con fervor. «Por favor, Dios. Devuélveme a mi hijo». De repente, un destello iluminó el rostro del niño. Sus labios comenzaron a moverse ligeramente, como si intentara susurrar algo. Todo el mundo contuvo el aliento. Los corazones latían como uno solo, y en ese instante, la fe de la comunidad se convirtió en un manto que envolvió a todos. Marco sintió que la luz se fortalecía, un calor que se extendía por su cuerpo. En su interior, entendió que había llegado el momento. «Está sucediendo. El cielo lo está tocando», pensó. La madre se aferró a la mano del niño, y en ese momento, él abrió los ojos de par en par, revelando un brillo asombroso. «Marcos», exclamó su madre, con lágrimas desbordándose. El chico sonrió, y un aire de paz llenó la habitación. Una sonrisa que reflejaba la pureza de su alma. La comunidad estalló en júbilo y alabanza. Las palabras resonaban por toda la casa: «Milagro». «Milagro». Marco, atónito, miraba la escena, maravillado. Era un momento de revelación divina, un recordatorio de que la fe nunca es en vano. La madre abrazó a su hijo, su cuerpo temblando de alegría. «Nunca deje de creer, hijo», le dijo con la voz entrecortada. El niño, aún desorientado, pero consciente, asintió lentamente. En ese momento, todos comprendieron que no solo se trataba de la resurrección de un niño, sino de una renovación de la fe colectiva. A medida que la noticia se propagaba,
el grupo se sintió enriquecido por el amor que embargaba la sala. Un amor que traspasaba fronteras, un amor que florecía en cada rincón. Mientras la alegría invadía la casa, las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué aprenderían de este milagro? ¿Cómo se transformarían? La comunidad, ya unida, comenzaba a entrelazarse en la misión de propagar este mensaje de esperanza. Marco, con su espíritu encendido, sintió que este era solo el principio. Hermanos, unámonos para compartir este milagro. Llevemos su luz al mundo. Proclamó Marco con fervor. La sala se llenó de acordes de aceptación y determinación. Cada miembro sabía que su rol era crucial, una pieza del rompecabezas divino. Cada orador fue un testigo. Un anciano se levantó, su voz resonando con la sabiduría de los años. Este es nuestro llamado. No solo celebrar el milagro, sino ser parte del cambio. Con la fe como nuestra guía, el amor debe ser el motor de nuestras vidas. La emoción colmaba el aire mientras ellos se preparaban para marchar hacia el pueblo, llevando consigo el mensaje de reafirmación: la vida es sagrada, la esperanza es eterna. La energía se volvía contagiosa. Marco, invadido por la gracia, ya podía visualizar cómo esta historia impactaría no solo a su comunidad, sino también a todos los que la rodeaban. Cruzaron el umbral de la casa, y el aire fresco del atardecer les envolvía, espolvoreando chispas de entusiasmo. En medio de ellos, el niño Marco sonreía, un faro luminoso de vida. La comunidad celebraba, pero en sus corazones sabían que el viaje apenas comenzaba. Y ahora, les invito a todos a unirse a este movimiento de luz, dijo Marco mientras miraba a cada uno a los ojos. Se respiraba un compromiso renovado, un deseo ardiente de vivir de acuerdo a esta experiencia. Marco, decidido, sintió que la fuerza de sus palabras se amplificaba. Era un impulso de amor inquebrantable. Necesitamos actuar, necesitamos mantener viva la chispa de fe. Esto no es solo un evento, es nuestra misión. Juntos, podemos cambiar vidas. La multitud estalló en aplausos. Las manos se levantaron en señal de unión. Marco sentía que cada pulso en su comunidad era una señal de amor, y un eco resonante surgió: amar, servir, vivir. Mientras se dirigían a la plaza principal, los corazones estaban encendidos con una pasión renovada. A cada paso hacia adelante, la comunidad recordaría que lo milagroso no debe permanecer en silencio. Debía ser proclamado. Era el inicio de un nuevo capítulo, el renacer de la fe que uniría no solo a una comunidad, sino que resonaría mucho más allá. Marco sonrió mientras miraba las estrellas titilantes en el cielo, sintiendo que el cielo mismo abrazaba sus sueños. Había un propósito divino por cumplir, y todos estaban listos para abrazarlo con los brazos abiertos. Ahora, hermanos, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias que transforman vidas. Deja un like para que juntos nutriamos este mensaje de fe y esperanza, y comenta abajo tus impresiones o testimonios sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor divino. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyarnos en esta misión. Actuemos juntos.